Pero ahora vamos a adentrarnos en uno de los temas del día, porque, bueno, se viene hablando mucho, hay un nuevo FMI, no hay un nuevo FMI, es más bueno, no es más bueno, el FMI ve las crisis, ahora ayuda a la gente, que sí, que no. Bueno, la realidad es que en Costa Rica llevan 2 semanas de protestas bien picantes contra el plan de ajuste del gobierno, obviamente en concordancia con el FMI. Luego de estas 2 semanas de protestas, muchos bloqueos, movilizaciones en las calles, en todo el país, obligaron al gobierno de Carlos Alvarado a retroceder de este preacuerdo que tenía con el FMI por el plan de ajuste que quería implementar. Para charlar un poco de eso y ver también qué pasa en el país hermano, estamos en comunicación con Esteban Fernández. Él es dirigente de Organización Socialista, parte también de la red de la Izquierda Diario a nivel internacional. Muy buenos días, Esteban. Pato del Corro, Tom Máscolo, Lucía Ortega, te saludamos. Buenos días, Patricio, ¿qué tal? Compañeros, compañeras, Buenos días. gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Esteban, contanos un poco cuáles fueron los ejes y los reclamos de las movilizaciones que se estuvieron dando estas últimas 2 semanas. Claro, a partir del 15 de septiembre, que es la fecha patria, ¿verdad? También inician una serie de movilizaciones que llegan a su punto alto la semana anterior. Nosotros calculamos que el punto alto de las movilizaciones fue el martes de la semana anterior, el martes 6 de octubre, en el cual sectores de la clase trabajadora organizada del país marchan sobre el centro de la capital. Sin embargo, durante los días previos, hubo una serie de cortes de ruta, de bloqueos que se le llaman acá, a nivel de todo el país prácticamente. Estos bloqueos en principio fueron convocados por una organización que se autodenominó Movimiento de Rescate Nacional, que era una organización de corte nacionalista, y inician, digamos, con una serie de reivindicaciones que en principio tenían, digamos, un cierto corte populista porque llamaban a los no más impuestos y también, digamos, reivindicaban intereses de sectores medios que han sido muy golpeados durante la pandemia, pero todo el contenido político fue cambiando poco a poco en la medida en que se iban radicalizando los puntos de bloqueo y la oposición al FMI se empezaba a colocar y se termina colocando, de hecho, como el eje fundamental de las movilizaciones, al punto que el gobierno de Carlos Alvarado, que había dicho públicamente que iba a buscar financiamiento del FMI para afrontar los problemas asociados a la crisis económica del COVID, tiene que dar marcha para atrás y bueno, ha habido, digamos, en estos últimos 2 días una serie de intercambios en los cuales el gobierno reprime las movilizaciones, hay intentos de negociación, han habido, digamos, figuras de la dirección del movimiento Rescate Nacional, que se han bajado de la movilización, que han pedido incluso disculpas ante la radicalidad, digamos, que han alcanzado los enfrentamientos. Y bueno, eso, en los ejes se ha ido haciendo claro que las reivindicaciones de los sectores trabajadores y del pueblo pobre, de sectores medios, se han ido colocando cada vez más claramente, como les decíamos, en torno a la oposición rotunda a la política del gobierno de ir hacia el Fondo Monetario Internacional. Perdóname, Esteban, ¿qué tal? Lucía Ortega te habla desde el programa. ¿Qué proponía exactamente el Fondo Monetario que generó tanto rechazo y movilizaciones, ¿no?, de los sectores populares? Claro, no es tanto lo que, suena medio raro, no es tanto lo que el fondo propone. El asunto es que es una especie de gota que derrama el vaso. En realidad, el país, digamos, durante la pandemia ha sufrido prácticamente lo que deberíamos llamar ya a estas alturas una crisis económica. Hay 24%, digamos, de desempleo, hay un déficit fiscal, un déficit presupuestario, digamos, que sería de en torno al 10%. La deuda interna y externa es de cerca del 70% del PIB. El 55% del presupuesto nacional se basa en deuda.
de los 11,4 billones de colones que son el presupuesto nacional, hay 4,8 que son dedicados a deuda y de esos 2,1 que son solamente dedicados a intereses. La pobreza está en el 26%, la pobreza extrema subió al 7%. En Costa Rica regularmente los datos en torno a pobreza extrema marcan 5 o abajo de 5, lo mismo con la pobreza en general, la marcan en torno al 20. En este momento está la pobreza en 26 y la pobreza extrema en 7, lo cual es un dato, digamos, en realidad dramático para el país. Asociado también a la pandemia, la gente, los asalariados hemos perdido el 13% de nuestro salario y los sectores independientes han perdido hasta el 35% de su ingreso mensual. Entonces es una situación de crisis económica en la cual la política del gobierno solamente funcionó para incentivar la crisis económica, para incentivar la ola de desempleo, al punto que hubo todo un acuerdo político entre los distintos partidos nacionales para aprobar leyes que le facilitaban a los empresarios despedir, las reducciones de jornada, las reducciones de salario, todo con el objetivo explícito, literal y público de que fuera una política para incentivar que los empresarios siguieran manteniendo sus riquezas y que eventualmente, digamos, esa es la excusa, ¿no? Sobre mantener esas riquezas, entonces se generaría eventualmente empleo. Bueno, la cosa no funcionó y hay olas de desempleo muy altas. Entonces, claro. En medio de esta situación un poco compleja, todo el mundo sabía que estábamos en una situación convulsa, el gobierno va al FMI con un objetivo político que tiene que ver con que yendo al FMI, al financiamiento internacional, entonces todos los partidos políticos nacionales irían detrás de él. Esa es la expectativa del gobierno, ¿no? Hacer un frente único, una especie de frente único, ¿no? De todos los partidos políticos nacionales que lo apoyen yendo hacia el FMI. Y señalaba, digamos, también que parte de los acuerdos, o lo que el gobierno decía cuando se planteaba la propuesta, era directamente que no se iban a tocar los salarios más bajos, que no iban a haber nuevos impuestos al valor agregado, etcétera. Eso el gobierno estaba diciendo directamente que no se iba a hacer. Bueno, pero la gente no le creyó porque venimos de años seguidos de política de ajuste neoliberal y entonces este fue una especie de gota que derramó el vaso en medio, digamos, de una situación económica muy dramática. Ahí con Esteban Fernández, en vivo desde Costa Rica, que nos está explicando el contexto de las fuertes movilizaciones que viene habiendo. Esteban, corregime si me equivoco, pero también supongo y entiendo que el acuerdo con el FMI despertó una memoria colectiva, por decirlo de alguna manera. En el 2018, no hace muchos años, también hubo fuertes movilizaciones donde también había protestas contra el Fondo Monetario Internacional. Claro, como en otros lugares de América Latina, aquí ha habido, digamos, grandes movilizaciones contra toda la agenda neoliberal de las últimas décadas. En ese sentido, uno de esos puntos altos precisamente fue la huelga del 2018, que, bueno, fue convocada como una huelga general, fue una huelga que tuvo muchísimo acatamiento, fue una huelga que durante 2 semanas puso, digamos, una situación muy inestable en el país. Yo por lo menos, digamos, nunca había tenido la experiencia de estar en una huelga general y creo que es una experiencia que efectivamente, digamos, como lo está diciendo Patricio, es una experiencia colectiva, o sea, es una cosa muy amplia en la cual efectivamente había un acuerdo masivo de todas las organizaciones de la clase trabajadora de oponerse a el plan de ajuste, que en ese caso sí venía directamente desde el FMI. Esa experiencia, digamos, política, yo creo que a nadie se le ha olvidado, digamos, en el país, y precisamente frente a la continuidad de la política neoliberal, bueno, pues obviamente regresan, digamos, todas estas consignas de oposición al FMI. Y bueno, eso está además asociado directamente a problemas internos muy específicos. Por ejemplo, para ir al FMI, bueno, se requieren más impuestos, casi eso está más... Hola. Ahí estamos, a ver si ahí retomamos comunicación. Se nos cortó un segundo, hola, Esteban. Hola.
Bueno, nos contabas, claro, Perdón. esto, las movilizaciones que había habido en el 2018 también. Y ahora, para finalizar, ¿qué perspectiva vos ves de la situación en las próximas semanas? No, me parece que no estamos Estamos pudiendo valorando hacer una buena centralmente que comunicación. vamos hacia... ¿Vos nos escuchás bien? Las comunicaciones nos están fallando. Bueno, vemos ahí también, estábamos en comunicación con Esteban Fernández desde Costa Rica. Es importante porque es un país donde se logró suspender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con 2 semanas de movilizaciones y todavía siguen porque no están... Me llamaba la atención algo, ¿no? Sí. Decía 7% de pobreza extrema, 20% de pobreza. Son números mucho menores a los que se manejan en Argentina. Bueno, habrá que ver bien, ¿no? Las realidades sociales Sí, de cada país. hay que ver por el desempleo también más Claro. elevado, la pandemia. Pero son evidentemente no datos. es que digamos, es una situación muy generalizada la de la región. Esteban, Sí. ¿ahí nos escuchás? Sí, les escucho. Ahí está. Bueno, ¿Me escuchan ustedes? te preguntaba un poco para cerrar, bueno, ¿qué perspectiva ven para las próximas semanas y cómo lo están tomando también ustedes desde la izquierda? Claro, para la izquierda ha sido todo un reto porque estamos enfrentando movilizaciones nacionales cuya principal característica es que todavía no han tomado la capital de San José, es decir, la capital de San José, la capital del país es un reto y en ese sentido la izquierda tiene responsabilidades específicas que necesitamos, digamos, afrontar. En general, creo que no solamente desde la izquierda, sino incluso desde sectores de la intelectualidad e incluso, digamos, desde sectores del arco político de la derecha, estamos claros en que vamos hacia mayor confrontación social, o sea, eso está muy claro, y uno de los problemas es que el recambio de gobierno, estamos en un país que no ha tenido grandes conflictos por la continuidad democrática desde 1948, más o menos, bueno, desde el 53, esto más o menos se mantiene, entonces al gobierno todavía le falta mucho gobierno, le falta prácticamente año y medio de gobierno, que va a ser de una situación muy convulsa porque no hay perspectiva de mejora económica, no hay todavía perspectiva de salida de la pandemia. En un país tan dependiente, por ejemplo, del turismo, eso golpea muchísimo. Entonces, todavía la enorme cantidad de desempleo que ha habido en el país, lo que augura directamente es que va a haber más conflicto social. No creo, digamos, que hayan perspectivas, digamos, a la estabilización a corto plazo, Claro. ni que el gobierno logre una suficiente cantidad de fuerza como para poder avanzar en sus planes en el próximo periodo. Entonces vamos a una situación muy inestable, muy convulsa, donde la clase trabajadora puede entrar con sus propias organizaciones, precisamente recordando la experiencia del 2018, que es la clase más grande, más fuerte, más organizada del país, y que podría entrar a pelear, y bueno, si fuera así, obviamente estaremos también hablando de otro escenario muy diferente, ¿verdad? Estábamos en comunicación con Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista, en vivo desde Costa Rica. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Gracias. Esteban. Te mandamos un gran saludo. Bueno, y para quienes quieran seguir la situación, también desde la red de la Izquierda Diario lo van a poder seguir haciendo. Bueno, me parecía importante también lo que decía Esteban, porque un marco que por lo menos da para toda la región y también para lo que significa, ¿no? Ver si este nuevo FMI, bueno, es el mismo FMI que en otros lugares del continente están generando amplias movilizaciones. Las mismas recetas, recorte del gasto, aumento de los impuestos a los sectores populares. Mucho Todo no parecido. cambió. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Nosotros todavía nos queda un móvil en vivo desde Guernica, saber cuáles fueron las nuevas propuestas del gobierno, qué están planteando las y los vecinos, todas las novedades sobre lo que está pasando en una de las tomas más importantes del país, acá en Alerta Spoiler.